ni se te ocurra aparecerte. Esa fue la frase de mi madre, tajante, como un cristal frío cortando la mala señal de Sun. No hubo preámbulo, ni titubeo, simplemente eso, como si yo fuera una completa extraña en la vida de mi propia hermana. Se suponía que era una simple llamada dominical. Me había conectado, con mi taza de café mañanero en la mano, todavía en bata. La luz del sol se filtraba cálida y dorada a través de las persianas detrás de mí, pero mi pecho se tensó en el instante en que escuché su tono. No se trata de ti, añadió, como si eso lo explicara todo. Chloe se merece un día sin distracciones. Distracciones, pensé. Esa soy yo. Me quedé mirando fijamente la pantalla, donde los rostros de mi familia se agrupaban en pequeños cuadrados. Mi madre, rígida y erguida en su silla. Mi padre, apenas visible en su ventana de Zoom, absorto en su teléfono con el micrófono apagado. Mi prima Paige, con la cámara apagada. Y en el centro, Chloe, mi hermana pequeña, peinada a la perfección con suaves rizos y una sonrisa petulante. No dijo ni una palabra. No necesitaba hacerlo. Su silencio era más ensordecedor que cualquier grito. Sentí el calor subir a mis mejillas mientras dejaba la taza sobre la encimera. Intenté hablar, pero un nudo se me formó en la garganta. Apenas pude articular un lento y constante, después de todo lo que he hecho, así es como me entero. Mi madre resopló. Rachel, no vamos a discutir esto. Chloe se gradúa. Es una celebración, no sé, lo que sea que estés haciendo. Lo que sea que estoy haciendo. Esto es lo que estoy haciendo, pagar la universidad de Chloe durante 4 años, respondí, sintiendo la rabia quemándome por dentro. Esto es lo que estoy haciendo, enviarle dinero para libros de texto, para el alojamiento, incluso para un terapeuta cuando no quería usar los servicios del campus. Esto es lo que estoy haciendo, que todos sonrían mientras yo pago, y ahora soy una vergüenza. Nadie me interrumpió. Nadie se opuso, ni siquiera mi padre. Mi tía parpadeó una vez y luego bajó la mirada. Chloe seguía sonriendo. Era ese tipo de sonrisa que conozco demasiado bien, la que dice, he ganado. Fue entonces cuando supe que no era un error. Esto no era un arrebato del momento. Estaba decidido, acordado, incluso coordinado. Podría haber preguntado por qué. Podría haber rogado por alguna explicación, algo de clemencia, pero en lugar de eso, mi mano se movió hacia el teclado, tranquila, mecánica. Abrí la aplicación bancaria que no había tocado desde que configuré el plan de pago automático de la Universidad de Chloe hace 3 años. El panel tardó en cargar. Mis dedos no temblaron. Clic, cancelar. Confirmar. Hecho. Ah, dije, con la voz plana. Si así es como lo ven, entonces no volverán a ver mi dinero. Mi madre entrecerró los ojos como si acabara de hablar en un idioma extranjero. Hablo en serio, añadí, tarjetas de crédito, matrícula, dinero para comida, todo. Son adultos. Es hora de que actúen como tales. Y sin esperar una respuesta, hice clic en salir de la reunión. La pantalla se puso negra. Mi teléfono vibró. 5 segundos después, un mensaje de mi padre, no hagas ninguna tontería. Es tu hermana. Luego, Chloe, gracias por hacer que todo gire en torno a ti otra vez. Dejé el teléfono boca abajo sobre la encimera. El café en mi taza se había enfriado. Lo tiré por el desagüe y me quedé allí, agarrando el borde del fregadero, respirando hondo. Mi mano no temblaba, ya no más. No era familia, era financiación. Ojalá pudiera decir que esa llamada de Zoom fue el momento en que todo se rompió, pero la verdad es que no fue una ruptura. Fue una conclusión. El desmoronamiento había comenzado años atrás, silenciosamente, constantemente, como una fuga detrás de la pared que se filtra hasta que el panel de yeso se desmorona. Me sentía usada, valorada solo por mi capacidad de dar, no por quién era. La hermana, hija, prima que daba apoyo y cariño, quedó relegada por la que generaba ingresos. Y esa revelación, ese entendimiento, fue la verdadera razón por la que pude cancelar esos pagos sin titubear, porque en ese momento sabía que ya no tenía nada que perder. ¿No lo ves venir?
Simplemente, un día te despiertas y te das cuenta de que todo lo que construiste tiene la podredumbre en el núcleo. Todo empezó con una llamada telefónica. Yo tenía 24 años, apenas llevaba un año en mi primer trabajo de verdad, un puesto de nivel básico en una startup de fintech, emocionada de tener seguro médico y una cocina con un lavavajillas que funcionaba. Hola, cariño, dijo mamá con una voz almibarada. Solo usaba ese tono cuando necesitaba algo. Estamos muy orgullosos de ti. ¿De verdad?, pregunté, sintiendo una punzada de esperanza, esa necesidad desesperada de su aprobación que siempre me acompañaba. Ay, y la factura de la matrícula de Chloe llegó, solo hasta que resolvamos las cosas. ¿Puedes ayudar a cubrirla? Dije, sí, claro que dije que sí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Ese solo hasta que se convirtió en cada semestre, luego la vivienda, luego los libros, luego los alimentos, luego los fines de semana de salud mental en Miami. Chloe nunca lo pedía directamente. No necesitaba hacerlo. Las solicitudes llegaban a través de mamá o papá, metidas en frases como, tú ganas más que nosotros, o ella es la que tiene verdadero potencial. Rachel, deberías estar orgullosa. Orgullosa. Repetí esa palabra mucho, como si eventualmente pudiera saber bien. Me llamaban exitosa, independiente, la hermana que lo tenía todo bajo control, y así, naturalmente, yo era la que no necesitaba nada. Lo que querían decir era que yo no era su preocupación. Era su solución. Para cada emergencia, yo era la solución. Cuando Chloe quiso mudarse fuera del campus porque las residencias eran deprimentes, yo cubrí el primer y último mes de alquiler. Cuando se le averió el portátil, lo reemplacé. Cuando su novio chocó su coche, ayudé con el deducible. Y a través de todo, me dije que era amor, que tal vez si daba lo suficiente, finalmente me verían, no solo como una billetera, sino como familia. Pero no lo hicieron. Había señales. Ignoré pequeños moretones que llamé bromas, como la Navidad en que le di a Chloe un MacBook Air y ella arrugó la nariz. Pedí el Pro. Este es un poco básico. Papá se rió, tal vez el año que viene. Mamá no dijo nada. O la vez que dejó su teléfono desbloqueado en la mesa y vislumbré un mensaje a la tía Janet, Rachel es tan controladora. Se cree que es Jeff Bezos solo porque escribe los cheques. Pero bueno, si es lo suficientemente tonta como para seguir pagando, ¿por qué quejarse? Lo leí 3 veces. Me dije que no significaba lo que significaba. Era buena reescribiendo sus guiones, encontrando excusas y justificaciones para sus acciones. Pero la línea que no pude reescribir llegó más tarde. Era una noche lluviosa de jueves, cerca de la medianoche. Acababa de meterme en la cama cuando sonó mi teléfono. Señorita Morgan, dijo el hombre al otro lado de la línea, llamamos para verificar una actividad inusual en una tarjeta que termina en 728. Parpadeé. ¿Ya no uso esa tarjeta? Había pensado que la había cancelado hace años. La vergüenza y la frustración me invadieron. 4 transacciones en las últimas 48 horas, por un total de 3.700 pesos. Cartier, Balenciaga, Foot Locker. Esa tarjeta había sido para víveres hace años, una que le di a mi madre temporalmente. ¿Cómo seguía activa? ¿Por qué no la había cancelado? Colgué. Mi corazón no se aceleró, se hundió. Esa noche, no los llamé. No lloré. Me senté en mi escritorio, encendí la luz tenue y abrí mi portátil. Revisé cada cuenta, cada tarjeta olvidada, cada pago automático. 3 de ellas estaban activas, todas ligadas a mi nombre, mi número de seguro social, mi crédito y sus gastos. Empecé a hacer una hoja de cálculo, no por venganza, sino por claridad, por pruebas, porque en lo profundo de mi ser, ya sabía que nunca había sido una hija. Solo había sido la línea de crédito a la que todavía podían llamar. No los llamé. Limpié el desastre. Pasé los 2 días siguientes en silencio, no el tipo de silencio en el que te sientas, sino el tipo de silencio que construyes como una barrera. Era la primera vez que trataba lo que había sucedido no como una traición para ser lamentada, sino como una crisis para ser resuelta. Imprimí extractos, abrí hojas de cálculo, cambié contraseñas que no había tocado en años, llamé a los bancos uno por uno.
El sabor amargo de la verdad se asentaba en mi boca, mi valor para ello se había reducido a una cifra en un estado de cuenta bancaria. Y yo, estúpidamente, había permitido que eso sucediera. ¿Pueden confirmar quién autorizó esta tarjeta? Yo no. Es mi nombre, pero no son mis compras. Fueron amables, eficientes. Algunos me preguntaron si quería presentar cargos. Dije, no, todavía no. No estaba lista para quemar el puente, pero sí para cerrarlo. Una tarjeta, luego otra, luego una tercera, todas canceladas. Desactivé el estipendio para la compra que había configurado en mi aplicación de presupuesto. Cancelé el pago automático de la matrícula. Presenté la documentación para eliminar el acceso de Chloe a la cuenta de Amazon que había estado usando con mi usuario. Cada clic se sentía como arrancar cinta adhesiva de mi piel. Dolía menos de lo que esperaba. Hubo un momento, tal vez a la mitad, cuando me detuve. El apartamento estaba en silencio. Mis manos flotaban sobre el teclado. Miré hacia la estantería junto a la ventana donde un pequeño cactus en maceta estaba sentado, pequeño, espinoso, resistente. Lo había comprado en una gasolinera hacía 3 meses, medio en broma. Ahora me miraba fijamente como un espejo. Me levanté, caminé hacia él y coloqué una nota adhesiva en la maceta. Con letras mayúsculas, escribí límites. No lloré. No grité. Puse agua a hervir para el té. Doblé la ropa, y en algún momento en medio de todo eso, dejé ir la versión de mí que seguía esperando que le dieran las gracias. No era tristeza lo que sentía, tampoco ira. Era algo más silencioso, como finalmente ponerme de pie en una habitación donde había estado arrodillada durante años. Los mensajes seguían llegando. De mamá, ¿podemos hablar? De Chloe, ¿no se procesó el pago? Arréglalo, Rachel. De papá, vagamente, no hagamos nada que no podamos deshacer. Los leí todos. No respondí. En cambio, saqué el archivo que una vez hice para las solicitudes FAFSA de Chloe. Todavía tenía mis formularios W2, mis formularios de codeudor, incluso copias de su identificación de estudiante. Moví todo a una nueva carpeta llamada cerrado. Lo comprimí, lo archivé. No estaba tratando de castigarlos. Esa era la parte que la gente no entendía. No quería que sufrieran. Solo quería que finalmente vivieran sin mí, sin mi nombre, mi número, mi red de seguridad. Quería que supieran lo que era estar de pie sobre un piso que construyeron ellos mismos. Esa noche, pedí pad thai en el sofá, vi una vieja película en blanco y negro con el volumen bajo. Afuera, la ciudad brillaba como un lugar que no había notado en años. Me acurruqué bajo una manta y me dije en voz alta solo una vez, no les debo mi paz. Se sentía extraño decirlo, pero no se sentía mal. Me llamaron a una reunión familiar por Zoom. Me uní con los recibos. Pasaron 3 semanas. Ninguna llamada telefónica, ninguna disculpa, solo silencio, agudo y deliberado. Entonces, un mensaje, corto, cortante, de mi madre, Zoom familiar mañana 7 de la tarde urgente. Sin contexto, sin calidez, solo el tipo de invitación que no era una pregunta. Me quedé mirando el texto durante un largo minuto. Casi lo borro, casi bloqueo su número, pero alguna parte silenciosa de mí, la parte que solía tener esperanza, todavía quería ver sus caras cuando no me inmutara. Así que, no dije nada. Me presenté a las 7 de la tarde en punto. La pantalla cobró vida. Allí estaban de nuevo, los mismos recuadros en la pantalla, las mismas caras, como si nada hubiera cambiado. Chloe apareció primero, con el pelo perfectamente rizado, las pestañas impecables, y una sudadera casualmente echada sobre los hombros. Bebía de un vaso de Starbucks, sosteniéndolo de forma que su anillo de compromiso quedara bien a la vista. Mamá se unió a la videollamada un instante después, con su bata de seda, sentada tan erguida como una presentadora de noticias. El recuadro de papá estaba oscuro, la ventilador del techo girando lentamente sobre su cabeza. No miraba a la cámara. Nunca lo hacía. Empecemos, dijo mamá, sin siquiera saludar. La graduación de Chloe es en 2 semanas. Subirá al escenario. Que no estés allí sería una vergüenza. Parpadeé. Me dijiste que no fuera.
Estaba dolida. No, interrumpió Chloe. Lo dije yo, y lo decía en serio. No quiero que estés allí. Se reclinó, cruzando los brazos y frunciendo los labios de esa manera particular que reservaba para los empleados de tiendas y los familiares que le daban vergüenza, pero añadió, aún necesito el pago final del curso de mi proyecto final. No me dejarán graduarme si no se liquida. Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada, no el arrepentimiento, ni la reconciliación, solo una última petición. Me incliné ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. A ver si lo entiendo, dije. No me quieres en la graduación, pero sí quieres mi dinero. Chloe puso los ojos en blanco. No se trata de ti. Se trata de que yo termine la universidad que yo pagué, respondí, con la voz monótona. Cada semestre, cada libro, cada transporte, cada apartamento con pisos de madera y la iluminación perfecta para Instagram, cada asterisco latte asterisco con leche de avena que publicaste con el asterisco hashtag asterisco almohadilla StudyGrind. Ya basta, espetó mamá. La miré, tranquila, impasible. Me dijiste que era una distracción, una vergüenza. Me dijiste que no encajaba. Apartó la mirada. Papá finalmente activó el micrófono. No saquemos esto de proporción. Solté una breve carcajada. No fue amable. Oh, esto está perfectamente proporcionado, dije. De hecho, estoy a punto de dejarlo muy claro. Alcancé el ratón. Un clic. Compartir pantalla. Una carpeta se abrió en mi escritorio. Su título era sencillo, recibos. Dentro había archivos PDF, extractos de tarjetas de crédito, capturas de pantalla de cargos de Uber, recibos de Sephora vinculados a la cuenta de Chloe y un archivo marcado como grabación de audio, MP3. Mamá palideció. Chloe se quedó helada. No le di a reproducir, todavía no. Simplemente dije, no vine aquí a discutir. Vine a recordarles exactamente lo que tomaron. Esto no es drama, es robo. La carpeta permaneció abierta en la pantalla, brillando levemente contra la luz tenue de mi departamento. Dejé que el silencio se prolongara lo suficiente para que la incomodidad se instalara. Mamá habló primero. Su voz era entrecortada, frágil. ¿Nos grabaste? No respondí de inmediato. Quería que se quedaran con esa pregunta. Tomaron lo que no era suyo, dije en cambio, y se rieron mientras lo hacían. Chloe interrumpió con un bufido. Esto es tan mezquino, Rachel. En serio, hiciste una presentación de diapositivas como si estuvieras en la corte. Hice clic en uno de los archivos PDF. Aparecieron compras resaltadas, Aritzia 180 pesos, una cena de sushi, un cargo de viaje compartido a las 2 de la mañana desde un club al que nunca había ido, todo desde la tarjeta que le di a mamá hace 5 años para el supermercado, todo vinculado al correo electrónico de Chloe, a su Apple ID. Siempre actúas como si fueras mejor que nosotras, espetó Chloe, solo porque tienes un trabajo estúpido y vives en ese departamento deprimente. Tienes razón, dije, con voz tranquila. Creo que estoy por encima de la gente que roba a su propia familia y luego intenta hacerse la víctima. La frase me salió cortante, casi como una bofetada. Después, un silencio pesado. Papá suspiró. Vale, vale. Hemos cometido errores, pero vamos. Somos familia. No, respondí, esto es un fraude. Entonces le di al play. La grabación chisporroteó al principio, era a través del altavoz del teléfono. La calidad no era buena, pero las voces eran inconfundibles. Chloe, ella no va a decir que no. Nunca lo hace. Mamá, ni siquiera se dará cuenta. Que no supere los 3.000 o llamará el banco. Y luego, risas. Esa risa que surge cuando crees que nadie te escucha. Y de nuevo mamá, más nos vale ordeñarla hasta que encuentre un marido y deje de importarle. La grabación terminó. Nadie se movió. Mamá parecía abofeteada. Chloe miraba al suelo, avergonzada. Papá se frotaba las sienes, como si el peso del momento fuera demasiado para soportarlo. Guardaste todo esto, susurró mamá, con una voz que apenas pude oír. Asentí. Lo guardé, dije, porque lo sabía,
pero no quería creerlo. En el fondo, sabía que algo no iba bien. Sentía que me estaban utilizando, pero preferí negarlo. La evidencia me golpeó de frente con la grabación. Chloe finalmente encontró su voz. Te arrepentirás de esto, Siseo. Arruinarás todo, mi graduación, mi búsqueda de trabajo. La interrumpí. Lo arruinaste tú, le respondí. Tomaste mi nombre, mi crédito, mi confianza, y lo trataste como una tienda de conveniencia. Y cuando pedí un gracias, me llamaste dramática. La rabia me inundó. Me sentía vacía y traicionada. La voz de mamá se quebró. Estás destruyendo a toda la familia. La miré a través de la cámara. No, lo hicisteis vosotros cuando decidisteis que mi dinero importaba más que yo. Intentó de nuevo, ahora más suave. Sigues siendo nuestra hija. Podemos arreglar esto. Sonreí, pero la sonrisa no llegó a mis ojos. No estoy aquí para ser arreglada. Estoy aquí para terminar con esto. Dejé de compartir la pantalla, me recliné en la silla. Esto es lo que va a pasar, dije, con la misma frialdad con la que hablaría en una reunión de presupuestos. No voy a pagar el saldo. No voy a ir a la graduación. He cerrado todas las cuentas a mi nombre. Matrícula, alquiler, Netflix, Spotify, Amazon Prime, todo cancelado. Levanté mi teléfono hacia la cámara. Y sí, añadí, las tarjetas fueron denunciadas como robadas. La única razón por la que no he presentado cargos es porque aún me queda suficiente dignidad como para no destrozar la carrera de Chloe antes de que empiece. Aquella parte era verdad, aunque menos noble de lo que sonaba. Simplemente quería marcharme sin necesidad de quemar nada más. Chloe abrió la boca para hablar, pero se detuvo. Su rostro se retorció, una mezcla de ira, culpa, incredulidad. No sabía qué máscara ponerse. Mamá parpadeó con fuerza. ¿De verdad estás haciendo esto? Ya lo hice, dije, y luego hice clic en abandonar reunión. Y esta vez no esperé a que la pantalla se pusiera negra. No arruiné su graduación, terminé mi papel en la mentira. El silencio tras la llamada de Zoom no fue inmediato. Llegó lentamente, como la niebla que se extiende por un campo que creías conocer. Pasaron 3 días sin una palabra. Ni mensajes de texto, ni llamadas perdidas, ni siquiera uno de esos mensajes de papá de solo para saber cómo estás. Por primera vez en años, mi teléfono estaba en silencio. No sabía si eso debía sentirse como paz o como terror. Pero al 4.º día, la tormenta llegó precisamente como esperaba. El primer correo electrónico fue el de mi madre, con un asunto lapidario: estás siendo cruel. Escribía en párrafos que parecían sermones, acusándome de traición, de humillar a la familia, de destruir el futuro de Chloe por un rencor insignificante. Mi frase favorita: eras una buena hija antes de que el mundo te envenenara con la independencia. No respondí. Después llegaron los primos, las tías, algunos tíos que apenas recordaba de navidades pasadas. Todos enviaron mensajes que seguían el mismo guión: es tu hermana. Es solo dinero. Estamos decepcionados con cómo has manejado esto. Ninguno de ellos me había escrito cuando yo pagaba el alquiler de Chloe. Nadie dijo gracias cuando mantenía la hipoteca al día o cubría las compras de mis padres durante el confinamiento, pero ahora, de repente, todos tenían una opinión. Empaqué mis cosas en silencio y me mudé a un nuevo apartamento, todavía en la misma ciudad, a solo unas manzanas de distancia. Tenía pisos de madera, paredes blancas y limpias, y un alféizar largo donde entraba el sol. Cada mañana compraba una planta nueva, una alta y frondosa que se estiraba hacia la luz sin pedir permiso. La llamé Basta. En ese nombre encontraba un eco de mi decisión, un recordatorio constante. El único mensaje al que respondí fue un mensaje de texto de un número desconocido, aunque reconocí el tono antes incluso de ver el nombre. Perdí la fecha límite. No puedo caminar ahora. Lo arruinaste todo. Era Chloe. Ningún saludo, ningún reconocimiento, solo culpa. Como siempre. Me quedé mirando la pantalla, con el pulgar en el aire, dudando, y luego respondí: yo no arruiné nada, solo dejé de financiar tu fantasía. Luego bloqueé el número. Una semana después, llamaron de mi antigua universidad.
Alguien había intentado hacerse pasar por mí para reactivar el plan de matrícula. Habían falsificado mi firma con un formulario escaneado que Chloe debió sacar de un archivo antiguo. Lo habían detectado. Querían verificar mi identidad. Lo hice, por supuesto. Le di las gracias a la mujer por teléfono y luego me senté en mi coche y me reía a carcajadas como no lo hacía en meses, no porque fuera gracioso, sino porque era ridículo, desesperado, predecible y, finalmente, se había terminado. 2 meses después, vi fotos en las redes sociales, Chloe sentada entre el público en su propia ceremonia de graduación, con mucho maquillaje, fingiendo que no le importaba. La leyenda debajo de la foto de mi tía decía, orgullosos de nuestra Chloe. Es una graduada a nuestros ojos. Claro, incluso si el sistema le falló, o tal vez simplemente dejó de permitirle hacer trampa. Recuerdo haber sentido una oleada de pena, no por ella, sino por la profunda necesidad de aprobación que la impulsaba. Me pregunté si alguna vez se daría cuenta del daño que se estaba causando a sí misma. La última vez que alguien de mi familia se puso en contacto conmigo fue la tarde en que mi padre apareció en mi nuevo edificio. Parecía más delgado. Su voz era más suave. Solo quiero hablar, dijo, así que lo dejé entrar. Se quedó de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, examinando la habitación como si estuviera tratando de detectar qué había cambiado en mí. No habló durante un momento. Luego, finalmente, dijo, ahora hay silencio. Chloe no está bien. Tu madre finge que todo está bien, pero no lo está. Dudó. ¿Puedes volver solo para una comida? Solo para hablar. Negué con la cabeza. Ya hablé, dije. Durante años, simplemente no escuchasteis, y ahora tendrían que escuchar el silencio. Ese silencio que había cultivado con tanto esfuerzo, ese espacio donde podía escuchar mis propios pensamientos sin la cacofonía de sus expectativas. El silencio era mi refugio, mi curación. Y no estaba dispuesta a renunciar a él.